En las sierras de México hay noches en las que la lluvia no suena igual que en la ciudad. Tiene un latido propio, como si allá arriba algo respirara entre las tejas. Hoy te traigo dos leyendas de brujas en esas sierras que te harán mirar atrás cada vez que escuches crujir el techo. Si te gustan estas historias, suscríbete y deja un like. Es gratis y ayuda mucho al canal. Quédate, porque lo que sigue no se olvida fácil. La primera ocurrió en San Miguel Sincapán, un pueblo que se aferra a la ladera como quien se resiste a soltar un recuerdo. Cuando Sandra y Daniel dejaron la Ciudad de México, lo hicieron con la ilusión de un nuevo comienzo. Aire claro, silencio distinto, la promesa de una casa con patio donde su hija podría correr. Sandra estaba embarazada. Ella imaginaba una cuna al lado de la ventana, canciones que no fueran de tráfico ni de luz neón. Daniel trabajaría en el taller del pueblo. La vida, en su cabeza, se compondría de cosas simples. No había lugar para supersticiones, o al menos eso repetía Sandra en voz baja cuando los temores de ciudad intentaban colarse por la ventana. Los primeros días fueron una campana de calma. Las mañanas se llenaban de humo de leña, de mujeres que colgaban ropa sobre hilos que cortaban el viento. Los viejos se quedaban en los portales contando la historia de cualquier cosa menos de su propia soledad. Fue doña Rosa, con sus manos teñidas por años de cocina y por la tierra, quien llamó a Sandra la primera tarde para ofrecerle una bolsa roja. «Para la niña», dijo sin levantar la vista. En la bolsa había un pequeño paquetito de tela, algo de hilo rojo y una cruz diminuta, envuelta con el olor del copal. Don Eusebio, que siempre se sentaba a la sombra del mezquite, agregó una botella pequeña con agua que él decía que había pasado por la iglesia la semana anterior. Nada de esto llegó con sermones. Llegó como quien da un abrigo a alguien que todavía no ha sentido frío. Sandra sonrió. Guardó la bolsa bajo la ropa en la maleta, al lado de las blusas que no sabía si volvería a usar. No quiso discutir. «Gracias», dijo, con una ternura que no era falta de razón, sino la cortesía de quien respeta las manos que se lo ofrecen. En secreto, sin embargo, la ciudad seguía en su garganta. La ciencia, los doctores, los cursos prenatales. «No es nada más que tradición», murmuró para sí cuando nadie la oyó. Valentina nació una tarde de cielo pálido, pequeña y ruidosa, con un llanto que parecía llegar de muy dentro. Sandra la sostuvo y pensó que el mundo ya no era aquel que conocía. Vecinas trajeron tamales, gente sonrió, y la bolsa roja quedó colgada en la cuna, como un talismán que nadie discutía. Las noches de la sierra tenían otra música, el crujido de las vigas, el aliento del cerro, la lejana campana de la iglesia. Al principio todo fue inocente. A las 3 semanas la niña despertaba a la medianoche. Lloraba sin razón aparente. Sandra le daba pecho, la mecía, la rozaba con la palma, y la calma volvía. Pensó en cólicos, en hambre, en calor. Las dudas de ciudad se alineaban con las explicaciones médicas que su madre le había repetido ya 1000 veces. Las señales, sin embargo, empezaron a aparecer como pequeños bordes en un tejido que nadie había apreciado antes. Un rasguño nuevo en la madera de la cuna que nadie recordaba haber visto. Un nudo en la manta que no había estado la mañana anterior. Por las noches, cuando la casa estaba hecha de sombras y el reloj parecía detenido, Sandra escuchó algo sobre el tejado. Un peso que no debía estar allí. No fue un paso. Fue un sonido a 4 patas, como alguien encorvado que desplazara su cuerpo con cuidado sobre las tejas, y después un silencio que llenaba el pecho hasta doler. Una madrugada, Daniel la despertó. «¿Escuchaste?», dijo con voz enarcada. Ellos dos salieron al patio en camisón, y por un momento se detuvieron a escuchar el aire. Sobre el cuarto, apenas entre las sombras, se dibujó una figura. Baja, con la espalda arqueada,
pegada al contorno del tejado como un animal que se acostumbra a observar. No se distinguían rasgos, solo una masa recortada contra las estrellas. Sandra sintió que algo dentro de ella se helaba con la misma firmeza con la que la casa parecía comprimirse bajo la noche. Los vecinos acudieron con lámparas y palabras que buscaban ordenarse en rezos. La figura no se quedó a ser observada. Se desvaneció con la suela del viento, pero dejó su lenguaje. Arañazos en la teja. Una marca en el polvo como si alguien hubiese posado las manos. Doña Rosa llevó la botella de agua y la riega por el techo, por las tejas, por los umbrales. Que lo que venga no cruce, dijo en voz baja, y con ella todo el pueblo se apresuró a repetir gestos antiguos. Cruces en la puerta, palabras que nadie escribió pero que todos conocían. Daniel, que era hombre de trabajo y de herramientas, miró la escena con una mezcla de pena y dudas. «Es solamente miedo», musitó. «Los perros, el viento». Pero no añadió más. Había una línea que no era prudente cruzar entre lo que se sabe y lo que se siente. Las noches pasaron con vigilancia. Vecinos hicieron guardias a la luz de faroles, y Sandra pedía a gritos que la dejaran cuidar a su pequeña. A veces Valentina lloraba hasta que alguien fuera del pueblo golpeaba la puerta con una rama. Otras, la calma regresaba y la casa se bañaba en un silencio que dolía. Una madrugada, cuando la luna estaba obstinadamente escondida, Sandra notó algo en la coronilla de la niña. Una pequeña hendidura circular, como si alguien hubiera apoyado una moneda caliente sobre la piel y la marca no quisiera irse. Era diminuta, apenas visible, pero Sandra lo sintió en la piel como si le señalaran la frente a ella misma. La tocó, saturada de sueño, esperando que fuera fruto de un golpe o de una anécdota doméstica. Nada. Valentina siguió durmiendo. La marca estaba allí, tranquila y clara como una insistencia. Eso fue lo que dijeron los vecinos cuando la descubrieron. «Está marcada». No dijeron brujo ni hechicería con la alegría con que se nombra una fiesta. Lo dijeron con la gravedad de quien recita el nombre de una lluvia peligrosa. Doña Rosa empujó otra botella de agua hacia Sandra. «Llévala a la iglesia», dijo sin mirarla. «No para curar lo que se ve, sino para pedir que no venga lo que no se ve». Sandra guardó la botella como quien guarda un recuerdo que no sabe si creer. Llamó a la clínica más cercana. Los doctores revisaron a la niña con manos profesionales y palabras medidas. Hablaron de vigilancia, de estudios a seguir, de posibles reflujo o infecciones. Nada concluyente. No hubo una explicación que contara la marca, ni los pasos sobre el tejado, ni el peso que callaba la noche. Sandra comenzó a preguntarse si había algo que la ciudad no le había enseñado. La paciencia para escuchar advertencias, el modo correcto de interpretar los silencios de una montaña. Se sentía culpable por haber guardado la bolsa roja en un cajón, por haber reído de los rezos bajos de la vecina que tocaba la puerta a medianoche. Empezó a pensar que quizá no se trataba solo de la bolsa. La culpa tiene una geometría rara. Se instala en ángulos del día, en pequeñas indecisiones que se repiten como nudos. Una tarde, cuando el cielo tenía el color del cemento mojado, Sandra salió por pan. Salió por 10 minutos, según ella. Caminó por la calle que baja hacia el mercado y discutió en voz baja con una señora sobre el precio de los tomates. Hizo fila, pagó, saludó. 10 minutos o 20. El tiempo se mide diferente cuando uno tiene miedo y cuando no. Al volver, la casa parecía estar hecha de un silencio distinto, uno que no aceptaba excusas. Daniel estaba en la puerta, con los ojos enrojecidos. «Ven», dijo. Sandra lo siguió con el bolso todavía en la mano. Al entrar, vio la cuna. La manta estaba recogida. Valentina yacía inmóvil. No hay palabras que consigan lo que la mirada hace en un segundo, que alguien sepa que el tiempo se ha detenido. Los médicos hablaron de muerte súbita.
Usaron términos que suenan como cerrojos. Síndrome, prioridades. No había señales de violencia. Fueron palabras frías que intentaban dominar un desorden de dolor. En el pueblo, sin embargo, la historia se tejió distinta. La gente recordaba el sonido de las uñas sobre el tejado. Recordaba la marca en la coronilla. Recordaba a la anciana que había dado la bolsa roja. La leyenda comenzó a enroscar su forma alrededor de la tragedia. Algunos decían que aquello había sido una bruja que se alimenta de la fuerza de lo nuevo, de lo que nace. Otros, con menos voz, afirmaban que la montaña reclama lo que le pertenece. Sandra se pasó las noches repitiendo cada gesto en su cabeza, tratando de encontrar un punto de inflexión. La bolsa oculta, la sonrisa con la que rechazó las canciones antiguas, el día en que no atendió a la llamada de Doña Rosa. La culpa se volvió su lengua y cada mirada en la calle una acusación muda. Hubo quien dijo, «Mudémonos». Y así lo hicieron. Daniel empacó las pocas herramientas que tenían y la pareja dejó San Miguel Sincapan con las manos vacías de recuerdos que no cabían en las cajas. La bolsa roja quedó en la casa, encima de la cuna vacía, como una promesa rota. Se marcharon a la ciudad con la esperanza de enterrar el pasado entre edificios que no recuerdan nombres de cerros. Pero la memoria no se empaqueta. Sandra soñaba con las uñas en el techo, con la marca cálida en la coronilla como si fuera un sello que nunca se disuelve. A veces, en las noches de la ciudad, cuando las tormentas golpeaban el tejado como manos insistentes, Sandra volteaba la cabeza y miraba el techo, esperando ver la misma sombra que una vez posó su peso sobre la teja. La explicación médica convivió con la versión del pueblo. Ninguna de las dos la consoló del todo. La pérdida dejó en ella y en Daniel una sentencia silenciosa. Algunas advertencias, aunque parezcan superstición, llevan en su respiración algo que la modernidad no siempre entiende. La historia de Valentina terminó en el rumor de la gente, pero no en la certeza. Y el pueblo siguió hablando. Las noches en San Miguel Sincapan siguieron teniendo esa textura. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera, los que conocen las casas dicen que se oyen pasos sobre las tejas. Que la bolsa roja, si la busca alguien con ojos para ello, a veces aparece en el umbral de la puerta. Que el agua bendita todavía corre por los bordes de las casas como una costura que no se termina. Y en algún lugar, la marca en la coronilla de una bebé se convirtió en el borde que separa la explicación médica de la leyenda. A pesar de todo, la sierra guarda otras historias. No todas terminan con una partida. Algunas siguen hacia abajo, hacia la selva húmeda donde la lluvia parece comprender secretos que la llanura no. Desde San Miguel Sincapan nos movemos hacia el sur, donde la tierra se vuelve otra. La humedad empuja hojas y los caminos se convierten en ríos cuando llueve. Allí, en Teapa, Tabasco, la segunda historia toma forma con una primera lluvia que nadie olvidó. Elías no venía de la sierra. Era contable, hombre de números y horarios. Su vida se medía en hojas de cálculo y en la certeza de que todo tiene un asiento que cuadrar. Fue enviado para supervisar una plantación durante la época de lluvias. La empresa le ofreció una camioneta, una choza con mosquitero y la confianza de muchos supuestos expertos en logística. A Elías le gustaba reír de las leyendas. Las palabras antiguas le parecían entretenidas, pero ajenas, como quien contempla insectos bajo la lupa, sin pensar en el insecto como algo vivo. En Teapa, la lluvia no es lluvia de ciudad. Es una tela que cae con densidad, que dobla el aire y negocia la luz. La primera vez que bajó con fuerza, la carretera parecía un espejo que intentaba tragarse los camiones. Elías llegó empapado, con los zapatos llenos de lodo, y el gerente de la finca, don Artemio, lo recibió sin sorpresa. «Aquí la lluvia trae cosas», dijo don Artemio con la calma de quien ha visto los ciclos de la tierra y los de las personas. Le advirtió:
No salgas solo cuando la cortina cae. No es por culpar a nadie. Es que hay cosas que se mueven mejor con la noche. Elías sonrió como quien escucha una anécdota. Para él, lo sobrenatural era una barra de sonido que se podía bajar de volumen con el raciocinio. Pero las advertencias no llegaron como consignas, sino como historias. Los hombres de la plantación contaban, entre humo de tabaco, que con la lluvia, las mujeres del monte bajaban a cantar. No eran mujeres comunes, decían. Eran figuras que flotaban, que se peinaban con manos, que parecían hojas, y que reclamaban algo sin pronunciarlo en la lengua de los vivos. No piden oro, añadió uno, piden otra cosa. Se lleva la fuerza de los que no se atienden a tiempo. Elías dejaba que esas palabras pasaran como hojas que el viento quita del camino. Él tenía números que cuadrar, cajas que revisar, cuentas por cerrar. El primer día que las vio, lo atribuyó a la distancia. Desde la oficina, con las ventanas empañadas por la lluvia, creyó ver sombras que se movían entre los árboles. Parecían figuras femeninas, vestidas con telas que brillaban a la luz de un relámpago, flotando a media altura como quien sabe que el suelo no es su amigo. Cuando el viento trajo un canto, algo en la música le pareció fuera de tiempo, como si las notas se doblaran sobre sí mismas. Las voces no pedían, más bien exigían. Era un canto para algo que no se nombra, una petición sin traducción. Esa tarde la lluvia aumentó, y con ella vino la atención de la finca. Las puertas se cerraron con tablas, las luces se estabilizaron, y los hombres mayores se arremolinaron en la oficina principal. Elías bajó a bajar un reporte y encontró las manijas rayadas. No se trataba de arañazos comunes. Eran líneas que mordían la madera con insistencia, como si alguien hubiera intentado abrir desde el otro lado. Por la ventana, entre las gotas, vio cómo las figuras se multiplicaban en las banquinas, aparecían y desaparecían entre la palma y el guadú. Su corazón, que había medido el tiempo siempre en cuentas de cobro y nóminas, comenzó a latir con un ritmo que los números no explican. Alguien gritó desde la entrada: ¡Se acercan! Don Artemio tomó la linterna y no esperó a indagar si la orden era real. Los hombres se agruparon, formando una barrera humana alrededor de la puerta. Había quienes, por costumbre, llevaron cruces o sahumerios. No se explicó con orgullo, sino con la seriedad de quien prepara algo que no puede controlar. Elías se quedó en medio, con la noción de lo que se ve frente a lo que se sabe. Había una línea en su pecho que le decía que podría reír mañana si todo era imaginación, y otra, más antigua, que le obligaba a callar y escuchar. La lluvia, en Teapa, hacía un sonido que parecía emborronar la realidad. Las voces de las figuras se entonaban en una lengua que Elías no entendía, pero que su cuerpo reconocía como llamada. Vinieron a las ventanas, rodearon la oficina, y una sombra presionó la madera con dedos largos hasta dejar marcas. La demanda, si así puede llamarse, no fue de voz. Se sintió como un vacío que pedía ser llenado. Entregar energía, murmuró uno de los veteranos, cuando a solas recordó lo que había visto en otros tiempos. No habló de violencia explícita. Habló de un precio que se cobra sin que uno lo vea hasta que falta. Elías, en mitad de esa escena, probó la incredulidad hasta que dejó de ser cobija y se volvió piedra. Aún así, su curiosidad tiraba de él. Quiso distinguir entre miedo y espectáculo. Fue por ello que, cuando las figuras se acercaron, se acercó también. No bien hubo hecho el gesto, la presión en el pecho se volvió más intensa. Algo dentro de su cuerpo se sintió como si perdiera un hilo. La energía que calentaba su cuerpo y su voluntad se deshilachaba con cada nota del canto. Por un momento su mano tembló y dejó la planilla que llevaba caer al suelo. Don Artemio, todavía con la serenidad de quien ha vivido mucho, ordenó que formaran un círculo protector con los hombres. No era un ritual descrito con detalles ni explicaciones. Era la respuesta comunitaria.
Hombres y mujeres, luces y rezos improvisados, la usanza común de quien sabe buscar consuelo en los otros cuando la noche empuja. Algunos comenzaron a cantar, otros rezaron. Elías se encontró rodeado de cuerpos que compartían su miedo, y eso lo hizo sentir menos solo, aunque la sensación que había llamado su nombre no se disipó. En ese momento, cuando la lluvia parecía tener más voluntad que la madera y la noche era un animal que respiraba al otro lado del vidrio, algo se rompió en el aire. No fue una explosión ni un trueno. Fue el silencio de todo lo que había estado hablando sin palabras. De la nada, la música de las figuras bajó, arrulló. Por un segundo, un suspiro que nadie pudo medir, las mujeres del monte se movieron como hojas arremolinadas y retrocedieron. Los hombres agarraron a Elías, empujándolo hacia la camioneta, queriendo llevarlo lejos del sitio donde las sombras habían pedido. Fue en ese ímpetu cuando a Elías le pareció sentir una mano sobre su nuca, una huella fría que se deslizaba como una promesa. No hubo rasguños visibles. No siempre hay golpes que el ojo pueda ver. Pero su cuerpo, hecho ahora de algo más que números, entendió que algo había quedado prendido en él. Una punzada, sutil pero persistente, comenzó a recorrerle el cráneo, como si algo quisiese asentarse en la piel misma. Antes de que pudieran arrancar, Elías miró hacia atrás y vio, a la orilla de la lluvia, una figura que lo observaba con ojos que no brillaban como los de las personas. Tenía el cabello como una cortina, y su boca no era más que una sombra. Sonrió, si a eso puede llamarse el gesto de algo que no sonríe. La camioneta rugió. Los hombres empujaron, la lluvia golpeó contra el parabrisas y comenzó la huida por una carretera que parecía más río que camino. Adentro, Elías sintió que algo se desprendía de él, como si la noche hubiera arrancado una hebra de su ser. Respiró hondo y pensó en su vida de ciudad, en sus hojas de cálculo, en el absurdo de su escepticismo. Cuando al fin creyeron estar a salvo, la camioneta aminoró. Habían escapado por ahora, pero la sensación en la nuca persistía, un leve hormigueo, una fatiga que no remitía con el descanso. No era una marca visible a simple vista. No era aquella hendidura que se ve en una cabecita de bebé. Era otra forma de señal. La pérdida de energía en momentos que antes lo habrían llenado de vigor. Una espera de cansancio que lo sorprendía al levantarse. Una sensibilidad a la lluvia que antes le parecía anecdótica. Cuando los días pasaron, Elías descubrió que las sombras llegaban con la humedad. Pequeñas visitas nocturnas que le hacían perder sueño. Sueños que no le daban descanso sino piezas de una historia que no estaba preparado para entender. Don Artemio lo miraba con la gravedad de quien ha visto a otros desarmarse de igual forma. Aquí se cierra, por ahora, la primera parte de lo que ocurrió en Teapa. La camioneta abrió la noche, los hombres juraron proteger, y Elías escuchó por primera vez el peso de una marca que no siempre deja huella visible. La lluvia siguió cayendo, y con ella, la sensación de que algunas cosas no terminan con una huida. Si la primera historia nos enseñó que la incredulidad puede costar caro, la segunda demuestra que a veces la huella no es de la piel, sino del alma. Si conoces alguna leyenda parecida o has sentido algo inexplicable en una noche de lluvia, déjala en los comentarios y comparte este video con alguien que disfrute lo inexplicable. Mañana continuamos con lo que pasó después, porque en Teapa aún quedan voces que no han terminado de hablar. La lluvia siguió cayendo, y con ella, la sensación de que algunas cosas no terminan con una huida. Si la primera historia nos enseñó que la incredulidad puede costar caro, la segunda demuestra que a veces la huella no es de la piel, sino del alma. Lo que vino después en la vida de Elías no fue un clímax espectacular ni una revelación limpia, fue una liturgia de pequeñas erosiones, una suma de noches malas y días que parecían bambolearse hasta quedarse sin sentido. Al principio, lo atribuyó a cansancio. Volvió a la ciudad unos días para arreglar papeles,
descansar. Durmió en su apartamento con la esperanza de que la distancia deshiciera la sensación pegajosa en la nuca. Por la mañana, cuando encendía la luz, el hormigueo se volvía recuerdo. Por la tarde, el cansancio volvía a llegar sin avisar. Las pilas de trabajo que antes eran retos cálculos y fechas de entrega empezaron a desbordarse. Un corte de concentración que antes hubiera sido una anécdota se convirtió en errores reiterados. Al presentarse en la oficina, notó que su interlocutor hablaba como a través de un vidrio. Él mismo tartamudeaba por momentos. La gente lo miraba con la paciencia de quien espera que pase un mal rato, y luego, con la indiferencia que reserva la ciudad para lo que no es útil, intentó racionalizarlo. Fue al médico por recomendación de un amigo. Habló de estrés, de posibles trastornos del sueño, de ansiedad. Le pidieron muestras, le recetaron calma y, con ceremonias clínicas, le dieron explicaciones que sonaron temblorosas frente a su propio pecho. Todo parecía encajar en cajitas con etiquetas. Insomnio, agotamiento, falta de vitamina. Pero las etiquetas no curaban el gusto metálico que dejaban las lluvias en su boca, ni las horas en las que, acostado en la oscuridad, escuchaba con claridad el mismo canto que había oído en la oficina de la finca. Fue entonces que la ciudad le pareció demasiado hueca para los ruidos que traía la sierra. Había algo en él que no se dejaba cerrar en un diagnóstico, como si una hebra hubiese quedado fuera de la prenda y tirase de todo lo demás. Empezó a evitar las ventanas en días nublados, a cruzar las calles con la mirada baja, temiendo que una voz antigua, afinada por la humedad, le reclamara lo que no sabía aún que debía pagar. Se volvió irritable con su familia. Llamadas cortas, conversaciones que terminaban en silencio. Nadie podía entender el peso exacto de ese cansancio que no era solo físico. Era una menor luminosidad interior, como si le hubieran ido apagando, poco a poco, una luz que siempre le permitió ver las cosas con orden. En la finca, mientras tanto, la vida seguía su curso con la terquedad de lo que no puede detenerse por un susto. Don Artemio seguía atento y de vez en cuando mandaba noticias por teléfono. «Está mejor, pero no olvida», decía. Los hombres del pueblo que habían formado aquel círculo protector se reunían por las noches para recordar lo ocurrido con la gravedad de quien narra para no repetir. Hablaban en voz baja de otros que habían pasado por algo parecido, de quienes habían vuelto a ser los de antes y de los que nunca lograron regresar. Esas conversaciones, más que consuelo, eran mapas de advertencia. «Hay que cuidarlo», se decían, refiriéndose a Elías, como si cuidarlo fuera contener algo que corría peligro de abrirse por sí mismo. Un día la lluvia volvió con la insistencia de los ciclos, y con ella llegaron las primeras visitas. No eran espectros que irrumpieran con estruendo, eran sombras que asomaban en el borde de su sueño. Al principio, fueron apenas piezas sueltas. La sensación de que alguien peinaba su cabello en la noche, una respiración en la oreja, un repiqueteo suave sobre el marco de la puerta. Luego, los sueños se hicieron paisaje. Él caminando por caminos embarrados, siguiendo un canto que al final siempre se quedaba sin palabras. Se despertaba empapado en sudor, el pulso fuera de su sitio y la certeza de que algo le había tocado. Con el tiempo, la camisa quedaba arrugada en el suelo y en ocasiones su pelo amanecía con pequeñas hebras de hojas entrelazadas, como si hubiese pasado sus manos por un sotobosque. Los amigos notaron el cambio. Lo empezaron a evitar porque le daba miedo que su cercanía arrancara ese hilo de somnolencia que lo consumía. En el trabajo, los errores se multiplicaron hasta que la gerencia, con la frialdad que impone una cadena, decidió que no podían mantenerlo. Fue despedido en un día gris, sin más ceremonias que un sobre y una firma. La realidad le recordó que, aunque el miedo fuera real, la modernidad tenía formas muy prácticas para ignorarlo. Números, finanzas, reemplazos.
Elías regresó a la finca con el orgullo maltrecho y la sensación de estar flojo por dentro. Le pesaba la mirada de don Artemio, pero había algo más. Un espacio que antes ocupaba su certeza de poder controlar y que ahora estaba vacío. Fue entonces que, con la honestidad que da la desesperación, pidió ayuda a quienes podían ofrecerla. Los hombres de la plantación, algunos vecinos, la curandera de la comunidad. No fue una escena de película en la que la sabiduría ancestral lo remedia todo. Fue una serie de encuentros humildes. La curandera que lo escuchó en su choza, el sacerdote que le dio agua bendita con una palabra breve, la mujer mayor que le tomó la mano y le dijo que las marcas que no se ven a veces piden compañía para dejar de crecer. No se explicó cómo cura, más bien como acompañamiento. La curandera no prometió milagros. Habló en refranes y en nombres de plantas, en movimientos que parecían mapas para ordenar el miedo. Le colocó un cordón, le dijo que lo llevara con discreción, y le dio una pequeña bolsita de tela con olor a tierra y a humo, sin explicar en detalle. Elías la aceptó como quien se aferra a cualquier cosa que ofrezca sentido. Salió de la choza con una mezcla de vergüenza y alivio. Por fin, alguien escuchaba lo que decía su cuerpo sin mirar el médico primero. Sin embargo, las visitas no se detuvieron. La marca invisible parecía alimentarse de la humedad y del silencio, de las pequeñas renuncias cotidianas que Elías ya no afrontaba con el vigor de antes. Empezó a faltar a reuniones, a cancelar planes, a dejar de telefonear. Cuando llovía, su corazón se apretaba. Cada gota le recordaba un paso sobre el tejado, una canción que pedía lo que no era moneda ni trabajo. Llegó un momento en que caminar bajo la lluvia se volvió un ejercicio de valentía imposible. Prefería quedarse en cuartos cerrados con las cortinas echadas, con la radio como telón de fondo que no cantaba en las lenguas de la sierra. Las noches eran las peores. En las mañanas, su madre lo llamaba con la voz cargada de frustración y de cariño. «Come, mijo», decía, y su voz era un puente que él ya no sabía cruzar. En los atardeceres, a veces se encontraba mirando fotos antiguas, reteniendo rostros y fechas, intentando aferrarse a algo que la lluvia no podía arrastrar. Pero la huella crecía, y con ella, la distancia entre el mundo que antes le parecía plano y el que ahora le exigía explicaciones sin palabras. Un verano, tiempo después de su huida inicial, Elías se encontró de nuevo en la carretera que llevaba a la plantación. No fue un regreso heroico para vencer miedos, fue una visita necesaria. Había cosas que no podía abandonar sin entender si pertenecían a él o si, como le advirtieron en la sierra, la marca lo perseguiría hasta que la aceptara. Don Artemio lo recibió en la entrada del rancho, con la misma calma severa. «Si vas a volver, hazlo con gente», le dijo. «Aquí la soledad no sirve». Aquella noche, la lluvia comenzó a caer con la violencia que tiene la verdad cuando sale a luz. Las figuras que antes vio llegaron a los bordes de la plantación con la lentitud de quien vuelve a un lugar conocido. Elías no intentó huir. Creyó por unos instantes que si se quedaba y miraba, podría definir la forma exacta de lo que lo perseguía. Salió a la suerte de la noche, acompañado de don Artemio y un grupo pequeño que formó el mismo círculo protector de aquella vez. No hubo antorchas grandilocuentes ni heroísmos ridículos. Hubo linternas, rezos, un cordón humano que se esforzaba en hacerle creer que no estaba solo. La lluvia, sin embargo, trae otras reglas. Aquella noche, las voces se filtraron por entre las hojas, y el canto tomó la guardia de los hombres con una insistencia que los llevó a agarrarse más fuerte unos a otros. Cuando las figuras se acercaron, hicieron un movimiento que nadie supo cómo nombrar. No fue ataque ni caricia, sino algo que se sostuvo entre ambos. Elías sintió que un frío le subía de la espalda hacia la cabeza
y supo que algo que no era de este mundo buscaba asentarse en su temple. La gente gritó, empujó, rezó. Alguien habló de poner agua bendita en la puerta. Alguien más aseguró que ya había pasado una vez y que la única manera de salir era no escucharlas. Pero la lucha no ofreció un final dramático, ofreció una salida torpe. Empujaron a Elías hacia la camioneta, le ayudaron a arrancar y la carretera se convirtió en un río de luces y barro. Lo que sucedió después fue la secuencia que todos temen, la calma que aparenta ser alivio. Los días siguientes, Elías se levantó con la sensación de un peso menos sobre él, pero con otra presencia que lo acompañaba. Un cansancio que no cedía con el sueño y pequeñas pérdidas que no tenían nombre. Perdió el gusto por la música que antes escuchaba, dejó de salir con quienes lo divertían y poco a poco aceptó la empresa de no ser el mismo. Empezó a hacer viajes cortos a la sierra, no por trabajo, sino por una mezcla de remordimiento y necesidad de comprobar que la vida continúa en el pueblo. Encontró a algunos vecinos que lo miraban con la mezcla entre compasión y alivio. Le contaban, con voces bajas, que otras personas habían sentido lo mismo, y que unos volvían a reír y otros se marchaban sin rumbo. Su madre lo visitó una vez. Lo encontró sentado en una silla, la mirada perdida, con una bolsa roja sobre sus piernas que alguien le había dado en la plantación. Le contó a su madre, con una frialdad que no ocultaba el miedo, que a veces sentía que la energía le era robada en pequeños pedazos. Una risa que le faltaba, un recuerdo que se le iba, una fuerza que se iba con la lluvia. Su madre le apretó la mano y lo miró como solo una madre sabe mirar, con la mezcla de aceptar lo inexplicable y empeñarse en sostenerlo. «Hijo», dijo, «a veces hay que aprender a vivir con lo que llevamos», y en su voz había tanta firmeza como rendición. Elías lo intentó. Volvió a trabajar en oficios menores, ayudó en bodegas, ofreció servicios que no requerían grandes esfuerzos. Pero la sombra acompañante hacía que sus fuerzas flaquearan en momentos críticos, y las oportunidades se esfumaban. Con el tiempo, la queja no fue tanto de la gente, sino del propio cuerpo. Fatiga sin causa aparente, bajones de ánimo, una sensibilidad a la lluvia que lo llevaba a encerrarse en sí mismo. La curandera, cuando lo veía, tocaba la bolsita que había dejado en su bolsillo y le decía pocas palabras. «Cuida la compañía. No te quedes solo». No eran instrucciones que dieran seguridad absoluta. Eran una forma de recordarle que la comunidad, con su presencia, era la barrera más firme contra aquello que se alimentaba del aislamiento. Hubo momentos en que Elías creyó haber perdido la marca. Pasaron meses sin que la condición se hiciera notoria, y eso lo alentó. Retomó relaciones, apareció en reuniones, incluso ayudó a algunos jóvenes a aprender algo del oficio. Pero la marca es paciente como la lluvia y persistente como las raíces. Un año después, durante la temporada de huracanes, la lluvia llegó con ferocidad. Una noche, a la que no pudo resistirse por alguna contradicción que ni él entendía, salió a la calle. Se quedó en la cornisa del edificio mirando abajo, a la carretera que brillaba. De repente, entendió, con una claridad brutal, que su vida se había convertido en un péndulo entre el deseo de seguir y el temor de lo inevitable. No fue un gesto heroico lo que siguió, ni una catarsis cinematográfica. Fue un apagarse lento. La gente que lo conocía dice que en sus últimos meses bebió menos, habló menos, y que cuando la lluvia caía, se encerraba en casa como si buscara protegerse de algo que lo reconocía. Algunos sostienen que se fue a la sierra buscando terminar la historia donde había comenzado. Otros cuentan que simplemente desapareció una mañana sin dejar dirección. No hay una versión única. Lo que sí quedó fue la sensación de una erosión. Elías no explotó en un solo acto de terror, sino que se fue desprendiendo de sí mismo
como si la vida le fuera robando piezas hasta que ya no quedaba suficiente para sostenerlo. Cuando la búsqueda terminó y las respuestas no llegaron, las conversaciones volvieron a ser mapas para otros. Don Artemio y los hombres de la plantación se reunieron y dijeron con cansancio que a veces esto es así. Una persona se queda marcada y los efectos se extienden más allá de lo visible. No hubo conclusiones científicas contundentes que acompañaran el caso. Había explicaciones médicas posibles, razones psicológicas plausibles para el deterioro. Pero en la sierra, las explicaciones conviven. Lo que ocurrió con Elías se narraba junto a la historia de Valentina y Sandra, y el hilo que las unía era claro. El choque entre la certidumbre moderna y el conocimiento colectivo de la tierra y la noche. En los pueblos, las historias no funcionan como pruebas, funcionan como advertencias. Al reunirlas, la gente no busca demostrar la veracidad de lo ocurrido, sino tramar un cuidado para que algo no vuelva a ocurrir. Las bolsas rojas reaparecieron en casas nuevas como amuletos discretos. El agua bendita seguía en las puertas de algunas familias. Las noches de guardia se organizaron de vez en cuando como si la memoria fuera una obligación para con el otro. La comunidad no vivió como si la bruja fuera un enemigo vencido. Vivió con la resignación firme de quien sabe que algunas presencias se sostienen a su tiempo. Si pongo las dos historias, una junto a otra, lo que veo es una lección que no es moral, sino pragmática. Las tradiciones no siempre son superstición vacía. Muchas veces son formas de cuidado que surgieron de experiencias repetidas. No se trata de renunciar a la ciencia, ni de aceptar lo imposible sin cuestionarlo, sino de entender que la modernidad no es la única lente por la que mirar la noche. Sandra guardó la bolsa roja en su cajón y perdió a su hija. Elías despreció las advertencias y vio su vigor marchitarse hasta desaparecer. Ambas historias son, en su raíz, relatos de humildad. La humildad de detenerse a escuchar cuando la montaña y la lluvia anuncian algo que la ciudad no alcanza a nombrar. También queda claro que la comunidad es el antídoto más efectivo contra la soledad que devora. En San Miguel Sincapán, los vecinos se juntaron en vigilancia. En Teapa, los hombres formaron un círculo protector, y aunque no lograron acabar con la presencia que los visitó, sí consiguieron sacar a Elías con vida de allí. No es poco. Salvar a alguien, aunque la herida sea invisible, es un acto que la narrativa moderna muchas veces no registra con la debida dignidad. Pero hay un remordimiento que atraviesa ambas historias como un hilo oscuro. El precio que pagan los que dudan demasiado tarde. El costo no siempre es dramático en términos físicos. Muchas veces es el desgaste de la vida misma, la culpa que acompaña a una madre, la desintegración de la rutina que ancla a un joven en su oficio. Es un daño sutil, pero profundo, que se queda en los gestos. La manera en que Sandra evitaba mirar las tejas, la forma en que Elías dejó de responder llamadas. La bruja, en estas leyendas, no siempre aparece como una figura grotesca, sino como una fuerza que explota las grietas que deja la indiferencia. Hay quienes, al escuchar estas historias, se enfurecen y las descartan como invención. Otros, sin embargo, sienten en su pecho una antigua alarma. Las costas del sentido común no abarcan todo lo que ha vivido la gente. Tal vez por eso las leyendas continúan, porque sirven para nombrar lo que la ciencia no puede aún explicar o no quiere asumir, porque permiten que el saber colectivo actúe como una red que atrapa a los que podrían caer sin que nadie note. En las sierras, la noche no cambia su forma por la incredulidad humana. Sigue teniendo regiones de silencio y de canto, de tejas que crujen y de lluvia que cae en forma de voz. Las bolsas rojas siguen apareciendo en los umbrales, a veces como simple superstición, y a veces como gesto de memoria que evita una tragedia. El agua bendita corre por las entradas, y las marcas invisibles se mantienen en quienes las sufrieron. Invisibles tal vez para el cronista, pero vivas
para quien las siente. Así terminan por ahora las dos historias que te prometí. Sandra y Valentina en las tejas de San Miguel Sincapán y Elías en la lluvia de Teapa. No son relatos con un cierre cómodo. Son relatos que se abren como llaves que alguien dejó al azar. Quedan preguntas, quedan silencios, y queda la sensación de que la sierra sabe más de lo que estamos dispuestos a asumir. Si algo me dejan estas leyendas, es el respeto. Hacia la gente que vive cerca de la tierra, y hacia las pequeñas prácticas que, aunque parezcan insignificantes, muchas veces sostienen vidas enteras. Si conoces una leyenda parecida, o has sentido algo inexplicable en una noche de lluvia, cuéntala en los comentarios y comparte este video con alguien que disfrute lo inexplicable. Antes de despedirme, piensa la próxima vez que escuches tejas crujir o la lluvia rompiendo el techo. Quizás no sea solo el clima, quizás sea una llamada a aprender a escuchar aquello que la ciudad acostumbró a ignorar. Gracias por quedarte hasta aquí.